El origen de la vida ha sido un tema de mucho estudio a través de toda la historia del ser humano. Predominantemente se creía que la vida había sido puesta en la Tierra por un ser inteligente que regía el universo hasta que en 1859 un naturalista inglés llamado Charles Darwin publica un libro titulado Sobre el origen de las especies, en el cual describe un mecanismo que él llamó selección natural, que muestra cómo pudieron surgir todas las criaturas que vemos hoy en día a través de pequeños cambios ciegos y sucesivos sin la necesidad de un dios. Esta teoría trajo mucha controversia en el campo científico, aunque con el paso del tiempo se convirtió en la idea predominante. Los científicos darwinistas dicen que la evolución dejó a Dios sin empleo, o como aparece en la revista Time, Charles Darwin no quería asesinar a Dios como lo expresó una vez, sin embargo, lo hizo. Se cree que el darwinismo explica el origen de la vida, aunque realmente no es así. En su libro sobre el origen de las especies, Charles Darwin no trató el tema de cómo la vida pudo haberse originado a partir de la materia no viviente. La única pista que nosotros tenemos sobre la opinión de Darwin es una carta enviada a su amigo Joseph Hooker. Por lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, sí, y oh qué gran sí, pudiéramos imaginarnos en algún pequeño y cálido estanque con toda clase de sales amoníacales y fosfóricas, luz, calor y electricidad presente, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir cambios aún más complejos, hoy esta materia sería devorada al instante, pero puede que esto no fuese así antes de que se formasen criaturas vivientes. En los últimos años de vida, Charles Darwin hizo poco por desarrollar esta teoría. Fue luego que el ruso Alexander Oparin sistematizó un mecanismo naturalista de cómo la vida pudo haberse originado en la Tierra. Luego de él, Stanley Miller, un estudiante graduado de la Universidad de Chicago, en 1953 llevó a cabo un experimento en el cual simulaba la atmósfera temprana de la Tierra basado en la teoría del premio Nobel Harold Urey. Diseñó un tubo que contenía la mayoría de gases existentes en la atmósfera temprana de la Tierra y una piscina de agua que imitaba los océanos tempranos. Los electrodos descargaron una corriente eléctrica dentro de una cámara llena de gas, simulando un rayo. Dejaron que el experimento sucediera durante una semana entera y luego analizaron los contenidos de la piscina líquida. Se dieron cuenta de que varios aminoácidos orgánicos se habían formado de manera espontánea a partir de estos materiales inorgánicos simples. Estas moléculas se unieron en la piscina de agua y formaron coacervado. Este experimento fue noticia mundial en todos los diarios de ciencia, en todas las revistas y en las noticias. Habían encontrado la clave al fin de un mecanismo naturalista de cómo pudo haberse originado la vida sin la necesidad de un dios. ¿Dónde está el problema con esta teoría? Es que a día de hoy no se sabe cómo era la atmósfera temprana de la Tierra primitiva, pero lo que sí se tiene en claro es que no era para nada parecida a la que había utilizado Stanley Miller. Él eligió una mezcla de metano y amoníaco y vapor de agua rico en hidrógeno, lo cual era consistente con lo que muchos científicos pensaban en ese entonces, pero ya los científicos no lo creen así hoy en día. Hoy en día no existe evidencia de una atmósfera primitiva de metano antimonio en la Tierra, pero sí muchas en contras. Para la década de 1970, el biofísico Marcel Flocking declaró que el concepto de la teoría de esa atmósfera primitiva de la Tierra de Stanley Miller había sido abandonado, y dos líderes investigadores del origen de la vida, Klaus Dawes y Sidney Foss, confirmaron que Miller había utilizado una mezcla de gas equivocado. Y la revista Science de 1995 dice que los expertos ahora desmienten el experimento de Miller porque la atmósfera primitiva no se parecía en nada a la simulación de Miller-Urey. El pensamiento científico con respecto al contenido de gas de la Tierra primitiva es que había muy poco hidrógeno porque se había escapado al espacio. En lugar de eso, la atmósfera probablemente consistió en dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Hay muchos libros que todavía siguen utilizando la teoría de Miller-Urey sobre la atmósfera temprana de la Tierra primitiva, cuando ya se viene diciendo desde 1970 de que realmente esa no es la atmósfera de la Tierra primitiva verdadera.
Si hoy en día se volviese a hacer el experimento de Miller utilizando la atmósfera exacta, con mucha probabilidad y con mucha seguridad no tendrías un aminoácido, aunque algunos libros afirman en algunas teorías de que podrías obtener moléculas orgánicas y que estas moléculas orgánicas son la precursora del origen de la vida, pero realmente no es así porque son formaldehído, son cianuro y están hechas de un material bastante tóxico que al guardarlo en una botella, al abrirlo, emitiría tanto humo que destruiría toda la proteína de ese lugar y aparte de eso mataría a los embriones al instante. Así que es poco probable que ellas hayan sido las precursoras del origen de la vida. El avance de la ciencia ha dejado en el piso el experimento de Stanley Miller. Aun si fuese posible que los científicos pudieran producir, utilizando la atmósfera exacta de la Tierra primitiva, aminoácidos, o que estos aminoácidos hayan llegado a través de cometa, como han sugerido algunos científicos, están muy lejos de producir una célula viva. Solamente sería el primer paso para un proceso extremadamente complicado porque tendrías que obtener el número correcto de los tipos adecuados de aminoácidos para ligarlos y así poder obtener una proteína, y aún eso estaría muy lejos de una primera célula viva. Los contras de esta posibilidad son bastante asombrosos, ya que la brecha entre los químicos no vivos y los organismos primitivos es bastante tremenda. Si en un tubo de ensayo, con una solución balanceada, pudieses introducir una célula y la perforas para que todo el contenido de la célula se virtiera en esa agua balanceada, con eso obtendrías muchísimo más de lo que puedes obtener con el experimento de Miller. Tendrías todos los componentes necesarios para que haya vida, pero aún así estarías muy lejos de formar una célula viva. Y esto se debe a que la célula está muerta y carece de información de ADN para que pueda formarse, para que pueda ensamblarse nuevamente. Termino con unas palabras de Jonathan Well. Si somos honestos, debemos reconocer que esa idea de que podemos explicar el origen de la vida desde la perspectiva naturalista es ilógica. Esta teoría no puede explicar por sí misma cómo pudo haberse logrado naturalmente la vida sin ninguna dirección o guía.